seguimos con entrevistas, ahora con el doctor Óscar Hernández en su sección Tic Tac y vamos a hablar de crisis hipertensiva. ¡Wow! ¿Qué es eso? Casi nada, casi Suena nada. Buenos muy días. fuerte. Sí, casi nada. Es un tema, es un título muy impactante, ¿no? Y la verdad de las cosas es que vale la pena considerarlo así porque cuando el paciente que ya padece o que sufre presión arterial alta o hipertensión arterial sistémica, que es el nombre técnico, y que sostiene la presión arterial muy alta durante horas o días, el paciente se vuelve muy sintomático, es decir, ya le duele la cabeza, le zumban los oídos, mareado. Hemos visto pacientes que en ocasiones están en la casa tirados en el suelo porque no se pueden incorporar, no se pueden levantar. Intentan ellos levantarse de su silla o de su cama e inmediatamente se emborrachan, se marean mucho y tienen mucho náusea y vómito. Entonces, las presiones arteriales en ellos son sumamente elevadas, digamos, si lo normal es 120/80, en estos pacientes estamos hablando de casi 220/180, es decir, está bastante alta, como una olla de presión su cerebro, en donde está a punto de explotar literalmente un vaso, y ese vaso cerebral ocasiona una hemorragia o embolia cerebral y las cosas se ponen muy feas. Claro, doctor. Ya lo menciona, los síntomas son muy recurrentes, pero hay personas que ignoran los síntomas y viven con este padecimiento, ¿no? Exactamente, tú acabas de dar la clave. La mayor parte de los pacientes con presión arterial alta ni siquiera saben que son hipertensos y mucho menos, por supuesto, toman medicamentos para el control de la presión arterial. Y eso es sumamente peligroso, ¿no? Porque esos pacientes debutan o inician su estancia en los hospitales con una embolia cerebral. Es decir, el paciente que estaba como 40 años, cuarentón, de 50 años más o menos, que suponía él que tenía a veces la presión arterial alta, pero que nunca se manejó, y de repente tiene una parálisis de su cuerpo o desviación de la cara o deja de hablar. Y entonces los pacientes llegan al hospital de esa manera, ni siquiera sabían que eran hipertensos. Ya empezamos el tratamiento, pero lo más curioso de esto, Vero y Juan Carlos, es que muchos familiares creen que esto es reversible. Es decir, que una vez que sube la presión arterial tan alto y que te truena un vaso del cerebro, que el paciente va a volver a recuperar el habla y la movilidad del brazo y va a salir caminando, y no es cierto. No, el palo dado nadie se lo va a quitar, hay que rehabilitarlo al paciente, pero eso le va a llevar por lo menos mínimo 6 meses al paciente, y no todos quedan igual, es decir, quedan con cierta secuela o limitación corporal o funcional. Por eso es bastante importante que el paciente que tiene presión arterial alta, que se revise para empezar y que tenga un control de la presión alta. Esa era mi pregunta, porque estamos hablando ya cuando llegamos al hospital, a la clínica y tenemos la atención y estamos encima con el problema. Pero ¿cómo manejar esta situación en casa cuando están apareciendo esos primeros síntomas en donde duele cabeza, mareos, en donde estamos con estos remedios caseros que pensamos que no es algo delicado? Sí, la pregunta que te hice hace rato, Juan Carlos, ¿tienes algún familiar con presión arterial alta? Eso ya es un riesgo para poder padecer presión arterial alta. El paciente gordito, fumador, con colesterol alto y más o menos encima de 35 años. Sí, la edad es fundamental, alrededor de 35 años y sedentario. Esos pacientes, vamos, generalmente suelen... ¿Por qué hiciste eso? Bueno, apenas tengo 30, voy para los 35. Tú sola te delataste, ¿no? Y sí, los pacientes tienen esa sintomatología, sobre todo de dolor de cabeza, ¿no? Y palpitaciones. Son síntomas que más o menos muy frecuentes en este tipo de pacientes que pueden tener hipertensión arterial. Por supuesto, lo básico y lo fundamental es tomar la presión arterial con un aparato que se llama el mamómetro. Recomendable tenerlo en casa. Claro, doctor. Bueno, para hablar más a profundidad de este tema, si alguien tiene dudas, ¿dónde pueden encontrarlo? Estamos en el 222-5436 en el Hospital Ángeles. Pero insisto, o sea, más allá de esto, lo más importante es que si el paciente sospecha que tiene la presión alta, es que se vaya a revisar y realmente, fíjate, lo que pasa muy frecuente es que el paciente se toma la pastilla 2 o 3 semanas o 2 o 3 días y cree que la presión arterial se va a curar y que es reversible. No, no tenemos curación para la presión arterial. Es un manejo. Y es un manejo crónico y de por vida.
No se vale que el paciente se tome 2 pastillas hoy y mañana 3 y después la semana que entra otras 2. Esos pacientes están pésimamente controlados, tienen que estar bien controlados para evitar complicaciones como la crisis hipertensiva, que es bastante sintomática. Es decir, que una vez que se detecten estos síntomas, siempre estarse checando la presión. Por lo menos una vez a la semana, Claro. o cada vez que el paciente sienta palpitaciones o dolor de cabeza o zumbido de oídos, hay que acudir con el médico a urgencias, a la Cruz Roja, y ahí se les toma la presión y se les controla. Una vez detectada la presión sumamente alta, el paciente no se puede ir a casa. A veces el paciente está, tómame la presión, me tomo la pastilla y ya me quiero ir a la casa a descansar o a seguir haciendo No, pues lo yo que ya estaba me haciendo. quiero ir por mi aparato para tomarme la presión. No se vale. Se debe de quedar un día más o menos Ok. o 12 horas ahí el paciente. Muy bien, no nos vamos por el aparato, pero sí nos vamos a corte comercial. Oye, que Muchísimas no gracias. se me olvide, por ¿Sí? favor, mañana es Día del Médico. Felicidades a los médicos, por favor. Felicidades No, a me usted. cuelgan igual a las Queremos pastel, enfermeras. queremos pastel. Igual, sí, a las enfermeras de los hospitales de la Claro región, que ya sí, todo el mundo los claro conoce. que sí. ¿no? Enhorabuena, doctor. Muchísimas Gracias. felicidades. Felicidades. Vamos Gracias, a gracias. mensajes, tenemos más.